Bienvenidos a la sesión de lectotutorial de virtualedu.es OPAM, amplificador operacional número 100. Estos son una serie de problemas de EUS del tema 5 que me pregunta uno de los oyentes. Dice, haya la ganancia AV, ganancia de tensión de este amplificador operacional. Vemos que está alimentado, positivo y negativo. El pin positivo de entrada está a tierra. La señal entra en el pin negativo inversor, por lo tanto saldrá invertida la señal. Tengo la resistencia de feedback, que es la que une la salida del amplificador con la entrada negativa, negative feedback, y la resistencia de entrada. Entonces, en general, vamos a aplicar, recordar que cuando hay negative feedback, que es esta resistencia de aquí, con la salida y el pin negativo, pasan dos cosas. VP igual a VN, y la otra cosa que sucede con negative feedback es que la amplificación, no el voltaje de salida, será igual a la amplificación positiva por el voltaje positivo más la amplificación negativa por el voltaje y negativo. Y ahora explicaré cada cosa. Voltaje P igual a voltaje N. Cuando hay negative feedback, este voltaje y este se igualan. Entonces este es VP, pues voltaje en el pin positivo o no inversor, y VN, el voltaje en el negativo o inversor. Este voltaje es igual a este. Y luego tenemos que el voltaje a la salida es la amplificación positiva por VP, que es este de aquí, más la amplificación negativa por Vin menos. Vin menos sería este de aquí, el voltaje de entrada en el negativo antes de la resistencia. ¿Cuál es la amplificación positiva? La amplificación positiva es 1 más RF partido por RI. ¿Cuál es la amplificación negativa? Menos RF partido por RI. Entonces, con estos valores ya sustituimos V0, será 1 más RF partido por RI por el voltaje P, más la amplificación negativa, que es menos RF partido por RI, por el voltaje I negativo. ¿Cuánto vale el voltaje P positivo? Entra a 0 porque está a tierra. Esto vale 0. No hay ninguna señal que entre en el positivo. Entonces solo me queda esto. V0 es igual a menos RF partido por RI por el voltaje de entrada en el inversor, en el negativo. La definición de ganancia es voltaje de salida entre voltaje de entrada. Entonces, este voltaje de entrada lo paso aquí debajo y me quedará V0 entre Vin menos, que es la amplificación de tensión, será igual a menos RF partido por RI. Este sería el... Entonces, ¿cuál es la amplificación? Menos RF entre RI. Ahí a la ganancia, menos RF entre RI, siempre que sea esto es un amplificador inversor. Amplificador inversor. ¿Amplifica cuántas veces? Pues el cociente RF entre RI. Si este es 5 y esto es 1, 5 entre 1 es 5, amplificará 5 veces y como entra por el inversor saldrá menos 5 veces la señal de entrada. Vamos ahora a demostrarlo. Aquí, cuando he puesto VP igual a VN, entonces vamos a utilizarlo ahora para la demostración. VP, en este caso, es 0 voltios. Vamos a demostrar porque está unida a tierra. Esto es un cortocircuito virtual, significa que aquí hay el mismo voltaje que negative feedback, implica que VP igual a VN. Por tanto, aquí tendré 0 voltios. La otra cosa que tenemos que saber del amplificador operacional es que aquí, en las entradas, el pin inversor y en el no inversor no hay corriente. Entonces vamos a dibujar el circuito este, por aquí no entra corriente, a ver lo que sucede. Voy a volver a dibujarlo. Tengo un voltaje de entrada, V negativo, en el pin inversor. No es que sea negativo, pues es positivo. Negativo quiere decir que entra en el negativo. Aquí tengo RI, resistencia de entrada. Llego a este punto, que es VN. Aquí, como la corriente no por aquí, significa que toda la corriente que pueda haber por aquí tiene que irse luego por aquí. Es la misma. Esto es I sub 1. Y esto será I sub F, veremos que son iguales. Aquí pongo I sub 1, la que viene por aquí, y como por aquí no va nada, toda pasa por aquí. Entonces tengo aquí RF con su I sub F, que son iguales, hemos dicho, porque no hay
otro camino. Y aquí tengo al final V0. A la salida tengo V0. Vn, ¿cuánto vale? Hemos dicho que hay un cortocircuito virtual, esto es 0 voltios. ¿Cuánto vale I sub 1? Pues aplicando la ley de Ohm, I sub 1 es voltaje entre R. I sub 1 será el voltaje de entrada en el inversor partido por RI. ¿Cuál será I sub F? I sub F será voltaje inicial, la intensidad si va en este sentido, será voltaje inicial, esto menos V0, voltaje inicial menos voltaje final, menos V0 partido por RF. Como son iguales estas dos, igual I sub 1 a I sub F. Y me queda V in, voy a quitar el menos porque el voltaje en la entrada, partido por el RI, la resistencia en la entrada, igual a menos V0 partido por RF. La ganancia hemos dicho que es Vin entre V0. No, V0 entre Vin. La ganancia es V0 entre Vin. Entonces me queda esto a la derecha, V0 partido por Vin. El RF pasa entonces multiplicando y el signo lo paso aquí, menos RF partido por RI, que es la ganancia que hemos obtenido antes. Ahora lo hemos demostrado. Siguiente ejercicio. Dice, diseña un amplificador inversor que tenga una ganancia de tensión de menos 40 y una RI de 8K. Bueno, volvemos a copiar. ¿Tiene negative feedback? Sí. Vp igual a Vn, una resistencia que va de la salida al pin inversor. Entonces la amplificación, el voltaje de salida, volvemos a escribir, será amplificación positiva por voltaje positivo más la amplificación negativa por voltaje de entrada negativo. Voltaje positivo, como hemos visto aquí, también es 0, porque está el pin no inversor a tierra. Entonces solo me queda esto. Y la amplificación negativa hemos visto que es menos RF partido por RI por Vin menos. Y la ganancia, bueno, ya directamente podemos hacer que la ganancia, la fórmula de la ganancia, era V de salida entre V de entrada igual a menos RF partido por R. Este es el coeficiente por el que multiplicamos la señal de entrada para que me dé la salida. Si esto vale 3, pues la señal de entrada me quedará amplificada por 3. Menos RF entre RI tiene que ser menos 40. Menos RF partido por RI igual a menos 40. Y a la vez me dice que la resistencia de entrada es 8K. Pues si esto es 8K, me queda el menos y el menos se me van, RF partido por 8 igual a 40. Y RF igual a 8 por 4, 32, 320K. Pongo aquí una resistencia 320K y la amplificación será 320 entre 8 da los 40. Como es en el pin negativo, un inversor menos 40. Y acabamos este ejercicio. 12. Diseña un amplificador no inversor. Ahora me piden que haga un amplificador no inversor. Si es no inversor, la señal de entrada tiene que entrar en el pin no inversor, que en este es el positivo, el más. Y en la amplificación, en cambio, siempre la da la resistencia RF entre RI. Recordamos entonces la fórmula general contiene negative feedback, voltaje de salida, igual a amplificación positiva por voltaje positivo, amplificación positiva por voltaje P más amplificación negativa por voltaje de entrada negativo. Aquí el voltaje de entrada negativo, esto está en la toma de tierra, por lo tanto no hay nada. Voltaje in de entrada 0, se va. El voltaje P, este es de aquí, que es el mismo, en este caso con voltaje de entrada, y la amplificación positiva. La amplificación positiva es 1 más RF partido por RI. Y esta es la amplificación. Entonces, diseñar un amplificador no inversor con ganancia de 30. Esta es la ganancia, que sería V0 entre Vp. Si esto despejo ahora V0 entre Vp, paso aquí dividiendo, es la ganancia de tensión, ganancia de salida entre ganancia de entrada. Esta es la amplificación no inversora. Entonces, esto me tiene que dar 30. Pues, entonces, puedo poner cualquier valor, por no tengo nada, vamos a poner 1 más RF partido por RI. RI le pongo un valor de 1K, que es más sencillo, y esto digo que esto tiene que ser igual a 30. Esto es igual a 30, el 1 pasa restando y me queda RF partido por 1K igual a 30 menos 1, 29.
Entonces ya despejo directamente RF igual a 29K. Si la resistencia esta de aquí es 29K y esto es 1K, 29 entre 1 es 29, entonces la amplificación inversora es este cociente, 29 entre 1 más 1, entonces me quedará el 30, que es la ganancia no inversora que yo quería. Podríamos ir... No. 13. Dibuja la tensión de entrada, dibuja la tensión de salida y de entrada. El número 13. Entonces tengo un voltaje en la entrada senoidal de 2 voltios de pico y 1 kHz, una resistencia de 5K, una resistencia de feedback de 15K y alimentado a 10 voltios y menos 10 voltios. Pero vemos que el pin no inversor positivo está a tierra, o sea que la señal entra en el inversor, saldrá la señal, pues es un amplificador, porque hay ahí tiene negative feedback, porque hay una resistencia en la salida y el pin inversor. Negative feedback significa VP igual a VN y la fórmula general que hemos visto de voltaje de salida. Amplificación será 15, entonces está alimentado más 10 y menos 10 voltios. Entonces la fórmula de salida, voltaje de salida en amplificación positiva por voltaje positivo por voltaje P más la amplificación negativa por voltaje de entrada negativo. Voltaje en el positivo inversor, no inversor es 0, esto se va. El voltaje este es el que aplicamos y la amplificación negativa hemos visto antes que es menos RF entre RI. Por voltaje in de entrada negativo, esto es igual al voltaje de salida, que es lo que queremos dibujar. ¿Cuánto vale la amplificación? 15 entre 5, 3. El voltaje de salida será menos 3 veces el voltaje in de entrada. Voltaje de entrada 2 voltios, una señal senoidal. Entonces vamos a dibujar la señal senoidal. Sabiendo una cosa, tenemos una limitación. El amplificador está alimentado con más 10 voltios y menos 10 voltios. Por lo tanto, el voltaje de salida siempre será menor que 10 voltios como máximo y mayor que menos 10 voltios. Está acotado el valor de salida entre el máximo. O sea que hay 10 y menos 10 voltios no pueden salir 12 o 15 voltios. Vamos entonces a dibujar aquí las señales. Tengo dibujada en verde la señal de entrada, que es de 2 voltios. Pues cojo 2 voltios senoidal. Como tiene 1 kHz, significa que hay 1000 Hz en un segundo. Entonces, 1 hercio será 1 milisegundo. Tenemos aquí dibujado en 1 milisegundo, habrá un ciclo completo senoidal. Este es de 2 voltios. Hemos dicho que la amplificación era de menos 3. La amplificación es igual a menos 3. Entonces será la misma señal senoidal, pero invertida porque es negativo. Entonces va y multiplicado por 3. Y esto es 2 por 3 menos 6 dará menos 6. Cuando es positivo la señal me sale negativa y cuando es negativo la señal me sale positiva con un pico de hasta 6. Y recordamos que la señal tiene que estar acotada entre más 10 voltios y menos 10 voltios. O sea que esta sería la señal de salida y de entrada. Ahora nos pregunta, ¿qué pasa si el voltaje inicial es 4 voltios? Entonces, en el mismo caso, aplicamos aquí, el voltaje inicial es 4 voltios, voltaje de entrada, teníamos que la amplificación era menos 4. Al ser la amplificación, menos 3. La amplificación es menos 3. Si el voltaje es de entrada es 4 voltios el pico y esto es menos 3, significa que la señal de salida será 4 por 3, 12, más menos 12 voltios. Tengo aquí dibujada en puntos la señal de entrada 4 voltios, el doble, el mismo periodo, 1 milisegundo. Y entonces, ¿qué le pasa a la señal? Aquí no me cabe, pero aquí sí, la señal de principio, pues 4 por 3, 12 voltios. Irá hasta 12 voltios y volverá. Que hemos dicho que esto está acotado a la señal de salida porque V0 está alimentado más o menos 10 voltios. V0 no, el amplificador. Bueno, V0 puede ser más o menos 10 voltios. Significa que la señal realmente no será la línea de puntos, sino que al llegar a los 10 voltios, aquí se cortará la señal y lo mismo pasaría aquí a menos 10 voltios. Será una señal que estará acotada, cortada en 10 voltios y cuando llegue aquí volverá a bajar. En lugar de seguir esta línea así, vendrá por aquí y por aquí. Y con esto acabamos estos primeros 4 ejercicios de op-amps